Buenos días, tardes. Mi nombre es Manuel Cebral, soy profesor del Tecnológico de Monterrey, en México, y me dispongo a presentarles el tema Ni hermética ni hermenéutica, razones para un laboratorio hermético, en el Congreso Hermes a marzo de 2021. Como referencia introductoria, valga esta cita de Nietzsche de su segunda intempestiva sobre la memoria y la historia, en la que enfatiza precisamente cómo el conocimiento histórico debe estar subordinado o al servicio de la vida. Como hipótesis del presente trabajo, se enuncia que cabe hacer una crítica a la corriente hermenéutica en tanto que filosofía demasiado pegada a la conciencia histórica y, por tanto, incapacitada para la acción, es decir, se carga demasiado al sujeto de interpretación, lo cual lo aleja del curso vivo de la historia. Frente a ello, la corriente hermética fomentaba el conocimiento práctico y aplicado como una vía para la transformación del yo y la obtención de nuevos poderes a través de la magia. Al margen de toda la superstición y el esoterismo presente en esta corriente, hay fuentes filosóficas y académicas que permiten justificar su pertinencia e incluso reinterpretar o actualizar el sentido de la misma a través de las nuevas tecnologías. Esto es lo que da lugar a la propuesta hermética, en la que, mediante un laboratorio de las TIC, se propone reformular y abrir el espacio comúnmente críptico asignado a la hermética. Vamos a comenzar entonces con un primer repaso de qué entendemos por hermenéutica, para después pasar a contraponerlo con otras referencias alternativas más vinculadas con la hermética y una pragmática de las tecnologías en relación con el conocimiento. A partir de los estudios del teólogo del siglo XIX Schleiermacher sobre la interpretación de textos religiosos junto al desarrollo de las ciencias de la vida o del espíritu que propone Wilhelm Dilthey, la hermenéutica se funda sobre el llamado círculo hermenéutico de la comprensión. Es decir, ante la distancia que separa al autor de un texto histórico respecto del lector, en un presente determinado, es necesario recorrer un círculo que medie entre ambos. Ya en el siglo XX, Gadamer retoma esta corriente y denomina este acto fusión de horizontes, el cual tiene como objetivo reconocer el carácter situacional e histórico de toda comprensión, adquirir conciencia histórica de la propia historicidad y finitud. Vemos, por tanto, cómo hay una carga subjetivista de la conciencia hermenéutica, dando primacía a la comprensión histórica sobre la acción. Si recorremos el hilo que nos lleva de Schleiermacher y Dilthey a Gadamer, debemos de pasar por Edmund Husserl, quien retoma la reivindicación de Dilthey de las ciencias de la vida o del espíritu, frente a la metodología de las ciencias naturales. Husserl desarrolla un método propio para el conocimiento del fenómeno, devolviendo a la filosofía su carácter de fundamento de todo conocimiento posible. Incluso la objetividad científica es secundaria frente a lo que denomina el contenido no ético de la conciencia. Sin embargo, con este movimiento, Husserl pierde el carácter historicista del saber presente en Dilthey, dándole más importancia a una conciencia atemporal. Después de Husserl, tendríamos que pasar por Heidegger, quien trata de ir más allá de la fenomenología de Husserl y su psicologismo. Heidegger considera que para combatir de verdad al psicologismo hay que criticar también la concepción de una esfera de la conciencia como región de investigaciones propias, y quiere abrirla a su ser en el mundo, devolverle su relación con el tiempo y la historia, algo que, como hemos visto, sí que estaba en Dilthey. De este modo, Heidegger hace de la conciencia fenomenológica de Husserl una conciencia reorientada hermenéuticamente. Podríamos decir que es una especie de pliegue o doblado de la conciencia fenomenológica que se abre a algo más grande y anterior a ella. Y por lo tanto, la conciencia ya no está vuelta hacia sí misma, sino abierta al ser. Ahora bien, este ser para Heidegger ocurre en dos sentidos. En la relación del ser humano con la historia, reinterpretando la importancia ontológica de la comprensión y dando lugar a lo que Heidegger denominará hermenéutica de la facticidad, o bien en la relación del ser humano con el mundo, en lo que Heidegger denominará ser en el mundo, según el modo en el que nos relacionamos con los objetos y nos constituimos con el mundo. Ya tras de Heidegger llegamos a Gadamer, quien ahonda en la primera vía que propone Heidegger. Recuerden, la hermenéutica de la facticidad. Gadamer retoma especialmente el fragmento 32 de Ser y Tiempo, donde Heidegger afirma que lo que hace posible toda apropiación del conocimiento es el sentido, al que define como el horizonte del proyecto, estructurado por el haber previo, la manera previa de ver y la manera de entender previa, horizonte desde el cual algo se hace comprensible en cuanto a algo.
A partir de esta idea de horizonte, Gadamer desarrollará la noción de círculo hermenéutico de interpretación, que tiene como objetivo ganar conciencia histórica, incorporando la noción de finitud heideggeriana, sosteniendo la necesidad de dejar siempre abierto al diálogo este círculo ante la perspectiva de una continua y progresiva fusión de horizontes entre autor y lector, que para Gadamer nunca puede ser definitiva. De este modo, vemos cómo la corriente hermenéutica, desde Schleiermacher y Dilthey, pasando por Husserl y Heidegger, y llegando hasta Gadamer, nos lleva a una filosofía que podríamos denominar subjetivista, en la medida en que carga al sujeto de conciencia histórica, limitando entonces su capacidad de acción. Vamos a ver a continuación una línea filosófica alternativa que, más afín al concepto de facticidad y ser en el mundo señalado por Heidegger, reclama la vinculación de conocimiento y acción, lo cual, como veremos, conducirá también a una reinterpretación del uso de las tecnologías. Efectivamente, a pesar de su énfasis en el mundo y la configuración de los objetos respecto al Dasein, Heidegger no llega a validar el uso de la técnica como algo positivo para el conocimiento. Por el contrario, será la línea que va de Bergson a Deleuze y Stigler, pasando por Simondon, la que permita otra concepción de la tecnología. Bergson, en la evolución creadora, concibe el mecanismo de manera creativa y orgánica. La evolución es creativa y consiste en repetir las mejoras mediante las que un organismo puede relacionarse con su entorno más satisfactoriamente, lo cual no logra solo por sí mismo, sino a través de la perspectiva que le permite la artificialidad y sus relaciones interobjetivas. Por tanto, el organismo constantemente reorganiza su fuerza y sus estratos a través de medios tanto orgánicos como inorgánicos. La diferencia entre los medios orgánicos e inorgánicos estaría en que cuando el elan vital estructura la vida orgánicamente, lo hace de manera directa, mediante el instinto, mientras que cuando lo organiza de manera indirecta, lo hace estructurando la materia mediante la inteligencia, es decir, a través de una geometrización y matematización del medio. Por tanto, ciencia y técnica no son formas absolutas y atemporales del conocimiento, sino al contrario, formas incardinadas en el tiempo, guiadas y subordinadas a un propósito práctico y a algún tipo de acción. Otro autor en esta línea de conocimiento es Gilbert Simondon. En vez de entender la máquina como automatismo, para Simondon la organización de una máquina viene definida por su capacidad para lidiar con diferentes formas de contingencia, lo que Simondon denomina una máquina abierta, esto es, aquella que posee un margen de indeterminación que le permite tolerar ruido, haciendo que pase éste a formar parte de su propia estructura. De este modo, la tecnología determina un ser ahí para el ser humano, puesto que lo constriñe y lo define en cada época. Simondon propone el término alagmática general, una composición de ciencia y filosofía para estudiar las posibles transformaciones de las operaciones en estructuras y de las estructuras en sistemas, dando como resultado la génesis de lo individual. Stigler toma de la fenomenología de Husserl los términos retención y protención para referirse al modo en el que internamente percibimos el tiempo. La retención es la capacidad de recordar y retener algo, mientras que la protención es la capacidad de anticiparlo. Así, cuando identifico una melodía en una película, es una retención primaria, y en la medida en que soy capaz de anticiparla, es una protención primaria. Ahora bien, si al día siguiente, sin necesidad de escuchar la melodía, la recuerdo, hablamos de una retención secundaria. Y si además soy capaz de reproducirla, tenemos una protención secundaria. Sobre la base de estos conceptos, Stigler propone una protención terciaria, es decir, aquella que proporcionan las memorias artificiales, desde un vinilo, un CD o cualquier archivo o dispositivo digital. Todas estas formas de retención forman para Stigler un circuito en el que el alma no realiza ya simplemente el movimiento de volver a sí misma para conocerse, esto es, la noesis que ya conocemos en filosofía desde Platón, sino que es también una tecnesis, en la medida en que su organización interna depende de dispositivos externos o terciarios de memoria. Para Stigler, la retención terciaria muestra además la compensación que produce el organismo para suplir su limitación de finitud, es decir, exterioriza la memoria a través de símbolos y de las propias tecnologías que, como Simondon, condensan la inteligencia transindividual e histórica. Todos estos pensadores tienen en común a Deleuze,
quien piensa especialmente las máquinas vinculadas con el deseo, esto es, piensa máquinas deseantes, máquinas sociales y máquinas abstractas, que se posicionan en un estado prefilosófico, inconsciente y preindividual de la existencia. La tecnología está, por tanto, vinculada al deseo, no como un artefacto técnico separado de lo humano, es decir, no como un utensilio funcional e independiente, sino de manera coyuntural y existencial. Además, inspirándose en Simondon y Michel Serres, Deleuze defiende la tecnología de manera nómada, en tanto que no estría la clasificación de lo real, es decir, la tecnología no se aplica sobre lo real, sino que conforma lo real, intercambiando condiciones técnicas y observaciones en un mismo y único acontecimiento fáctico. Por último, Deleuze promulga la posibilidad del motivo hermético de una matesis universalis, esto es, una gran máquina sintetizadora originada a través del uso heterodoxo, nómada y menor de las matemáticas y el cálculo. Es decir, un uso que permita la transversalidad de todos los dominios de lo real al margen de una imagen predeterminada de pensamiento. Todo ello, por supuesto, tiene mucho que ver con las posibilidades y usos del Big Data y la inteligencia artificial a día de hoy. Vamos a ver brevemente cómo estas líneas de conocimiento alternativo dan lugar a la propuesta de un laboratorio hermético, en el que la tecnología se acopla con las formas más tradicionales de conocimiento teórico para generar un híbrido de conocimiento y comunicación que es teórico-práctico. La propuesta se articula en torno a un espacio escénico de interacción e inmersión con objetos culturales, a través del uso creativo del código y las tecnologías computacionales, que tiene como propósito poner en marcha, precisamente, esta relación entre conocimiento teórico y especulativo con el conocimiento técnico, que mediante nuevas tecnologías computacionales e inteligencia artificial permite crear un ensamblaje humano-máquina. En la presente propuesta se trata, por tanto, de poner en escena conceptos que Deleuze toma del teatro de la crueldad de Artaud, como el cuerpo sin órganos, y darles un correlato cuantitativo, en este caso a través del sensor de una cámara que mide la cantidad de movimiento. Es decir, el cuerpo pasa a ser entendido por intensidades que lo recorren y atraviesan, al margen de su organización orgánica, esto es, la traducción a biodatos que podemos visualizar y con la que podemos interactuar en el entorno del laboratorio. El propio espacio del laboratorio es un espacio nómada, porque permite crear agujeros, transversalidades y reapropiaciones tecnológicas en las que la modificación del código genera nuevas realidades creativas, incluso nuevas ontologías. En la presente escena se practica un hole detection, esto es, la cámara detecta agujeros que los actores dejan entre sí y, jugando con la realización audiovisual y a través de transparencias y chroma keys, puede reinterpretar y resignificar conceptos filosóficos y sus ontologías. Por último, una muestra de reconocimiento facial, en este caso interactuando con un motivo hermético. De hecho, el mapa del rostro y sus conexiones con puntos del macro y microcosmos fue una práctica también de la tradición hermética, alquímica y esotérica occidental, que hoy tiene oportunidad de una especie de secularización a través de tecnologías computacionales, en este caso el face recognition. Ya a modo de conclusión, podemos señalar que 1. Hay una serie de relaciones entre conocer y hacer que se muestran solo parcialmente en el conjunto de la tradición europea occidental, pero que hunden sus raíces en la tradición hermético-esotérica y se intensifican en filosofías contemporáneas que dan una importancia singular al uso de las tecnologías. En segundo lugar, podemos afirmar que existe también una vinculación que podríamos denominar arqueológica o topológica de los temas y motivos de las filosofías del siglo XX y XXI respecto a aquellos recogidos en la tradición hermético-esotérica, una especie de tiempo profundo de la tecnología a través de la cual es posible reinterpretar secularmente las tecnologías digitales y computacionales actuales. Hasta aquí, por tanto, la presentación. Muchas gracias y quedo pendiente de sus comentarios.